tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta serie de conversaciones a propósito de la 15ª versión de Congreso Futuro. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante que no solo se mira hacia el extranjero, lo hemos vivido en nuestro país. A ver, ¿se acordará usted de algunas inundaciones, de algunos problemas con aquello? Hay maneras de solucionarlo, hay maneras de mirar el futuro de una manera distinta. Bueno, eso lo vamos a conversar de inmediato con nuestro entrevistado que acaba de bajarse del escenario principal luego de haber realizado una charla magistral con respecto a este tema. Hablamos de Óscar Link Lazo, ingeniero civil de la Universidad de Concepción, doctor en ingeniería y su trabajo se centra justamente en la sociohidrología de inundaciones fluviales, peligrosidad de crecidas y la percepción de riesgo. Óscar, para mí es un placer poder conversar contigo y entender un poquito más de esto que, a ver, en Chile lo conocemos de manera reactiva. Cuando las cosas pasan, nosotros nos empezamos a preocupar y le preguntamos a ustedes, los expertos, qué podríamos haber hecho. Acá tú tienes investigaciones que vienen de manera preventiva. ¿Cómo estás? Bienvenido a Congreso Futuro. Sí, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Ha sido una muy buena experiencia, bien interesante la interacción que se puede dar arriba del escenario con el público y bueno, para hablar de un tema que, tal como tú señalabas, es bien relevante porque afecta a muchas personas y muchos territorios. Entonces, lo que yo planteo en realidad es un enfoque que va hacia la prevención, hacia la resiliencia. Resiliencia hay que entender que en realidad incluye todo, vale decir, desde estar preparados, prevenidos, tener un buen desempeño durante la emergencia, enfrentar bien el desastre, ser capaces de construir, reparar, reconstruir cuando hay daño, pero lo más importante, adaptarnos, ¿ya? Y en eso de dar el paso hacia la adaptación es que hay que hacer un esfuerzo importante porque normalmente, tal como también tú señalabas, después de reparar nos quedamos tranquilos. Claro. Tenemos la percepción también de que es difícil que nos vuelva a ocurrir algo similar y por lo tanto no vamos hacia la adaptación necesariamente. A ver, la pregunta más básica que tengo para hacerte, ¿emergencias va a haber siempre o podemos prevenirlas y llevarlas a una cuota mínima? Yo creo que emergencias van a haber siempre. Emergencias han habido siempre, particularmente inundaciones. Son un proceso natural, de mucha relevancia por lo demás ecosistémica. Y entonces, al nosotros tener la tendencia lógica también de emplazar ciudades a las orillas de los ríos, Sí. tenemos que aprender a vivir con las inundaciones. Yo creo que no es adecuado pensar en dejar de habitar esos lugares, ¿ya? Prohibir habitar planicies de inundación, porque si seguimos en esa lógica, prohibir habitar lugares donde un incendio nos puede afectar, prohibir habitar lugares donde una erupción volcánica en Chile nos puede afectar, prohibir habitar la costa porque puede venir un tsunami, prohibir estar encima de Chile porque estamos sobre placas tectónicas súper activas. Bueno, entonces tenemos que cambiarnos todos de país, ¿ya? Entonces, la idea es ir hacia comunidades más resilientes, que estén adaptadas, que sean capaces de vivir con estas amenazas. En tu exposición hacías recuerdos históricos de cómo las civilizaciones se han justamente formado en el borde de los ríos. Tenía una necesidad distinta en ese momento porque era básicamente la manera de subsistir. Sin embargo, hoy ya lo hacemos porque los asentamientos van decidiéndose de esa manera. ¿No sientes tú que ellos, al tener esa necesidad, me refiero a las sociedades más antiguas, tenían más claro qué hacer y qué no hacer al momento de estas inundaciones? Sí, hay varias cosas ahí. Yo creo que sobre todo lo que nos diferencia de las sociedades más antiguas a lo largo de la historia tiene que ver con que hoy pretendemos optimizar todo, ¿ya? Y en ese optimizar tomamos riesgos. El enfoque primitivo era mucho más seguro en términos de que se intentaba hacer las cosas con todos los medios disponibles, se hacían los esfuerzos máximos posibles
para lograr tener lo mejor que se podía, ¿ya? Hoy día no es así. Hoy día tenemos estándares de seguridad, particularmente en Chile, diría yo, bastante altos. Sí. Sin embargo, las cosas, por supuesto, que siempre pueden hacerse más seguras. Ujú. Y en ese sentido creo que hay un espacio para mejorar en generar líneas vitales para tener infraestructura crítica Ajá. que tenga un nivel, un estándar de seguridad mayor, ¿ya? Cuando tengamos eventos desastrosos, de todas maneras aseguremos que algunas líneas vitales van a quedar funcionando igual. Esas Ya. sí son mucho más resistentes que las demás. Ahora, ¿qué pasa? Estoy imaginando una persona que está sentada al lado de un río, tiene su casa allí, sabe que se le va a inundar en algún momento. ¿Esa estructura tiene que tener ciertas características para aguantar el chaparrón del agua o tiene que tener más altura? ¿Cómo se puede evitar este tipo de catástrofe que muchas veces hemos visto agua hasta los techos de las casas en el sur? Claro, por supuesto hay inundaciones de distinta magnitud, Claro. pero hay muchas medidas que ya están probadas y que sí funcionan. Sin ir más lejos, los palafitos, por ejemplo, que son Claro. una postal de Chiloé, ¿cierto? Están precisamente como una adaptación a estos cambios de marea, en ese caso, para las subidas de nivel del agua que evitan que se dañen las viviendas. Sí. Lo mismo ocurrió con algunas reconstrucciones que se hicieron en Dichato después del tsunami, ¿ya? Sí. Y yo creo que esa es, por ejemplo, una alternativa bastante viable, ¿ya? El hacer viviendas que tengan un primer piso que permita que el agua entre una vez cada tantos años. Y aquí tampoco Claro. hablamos de que esto va a ser mes a mes. Todos los días, Ajá. claro. Y de esa manera poder ir, a ver, compatibilizando la vida con la vida natural, ¿no? Las inundaciones no es que vayan a dejar de ocurrir, van a seguir ocurriendo. Y si es que tenemos un calentamiento global que nos va cambiando el clima, probablemente, no sé qué dicen los estudios, pero vayan aumentando, ¿no? Sí, no necesariamente es que vayan a ir en aumento en todos los lugares del planeta, pero ¿Ya? por supuesto hay ciertas regiones donde sí se observan tendencias al alza Ya. en términos de las inundaciones. No es tan directo y por eso digo, va a depender un poco del lugar, porque el clima es un fenómeno bien complejo, Sí. más todavía cuando pensamos en meteorología, en eventos particulares. Sí. Y entonces el cambio climático, entendiéndolo como una tendencia de muy largo plazo, en que la temperatura va aumentando gradualmente, y esa tendencia es clarísima, Sí. no necesariamente se traduce en mayores caudales en los ríos, ¿ya? Ajá. Tenemos que pasar primero por una serie de máquinas procesadoras, si uno quiere, de este aumento de temperatura, donde primero se tendría que reflejar en una mayor lluvia, Sí. y después la lluvia cae sobre una cuenca que tiene usos de suelo, tiene pendientes distintas, tiene una Claro. geología que permite o no la infiltración. Entonces, finalmente, esta última respuesta, que es el caudal de los ríos, que genera las crecidas que desbordan, no responde en forma lineal a un aumento de la temperatura. Por eso el problema es bien complejo. Sin embargo, obviamente hay que estar pensando, monitoreando, y hay ciertos lugares de Chile, en efecto, donde sí se observa una tendencia a que hayan eventos más extremos y aumentando en frecuencia también. Cuando hablamos de inundaciones, y me va a perdonar la gente en la casa, pero me voy a poner Santiago centrista. Cuando hablamos de inundaciones, no estamos hablando de cuando se desborda el Mapocho, de lo que pasa en Maipú, o también estamos hablando de eso. Desde luego que sí. Yo creo que el Mapocho es un muy buen ejemplo. Ah, mira. Hay fotografías en la prensa de la época, pero Sí. estamos hablando de mediados de los 80, Ajá. con citronetas que flotaban en la Alameda por el desborde del Mapocho. Guau. ¿Ya? Eso motivó una recanalización del río, y hoy día, claro, lo vemos como un canal básicamente revestido con hormigón, Claro. que tiene muy poca agua. Pero, si mal no recuerdo, fue el 2023, en el invierno, tuvimos el Mapocho bien lleno. Sí. ¿Ya? Y ahí nos impresionó las toneladas de basura que arrastró el agua por el canal, y que tuvieron que ser retiradas con maquinaria. ¿ya? Sí. Muchas toneladas. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos un grave problema de conciencia, un poco ambiental, en Chile, que tiene que ver con no valorar tanto muchas veces los ríos. ¿Ya? Es muy frecuente, yo salgo harto a hacer mediciones en terreno, es muy frecuente ver que en los accesos que hay
se estacionan autos que tienen personas que los están lavando, ¿ya? Y botan ahí todo el jabón y qué sé yo al río. Los entendemos como eso, ¿ya? Como un lavadero. Muchos lugares también son vertederos de basura. Un depositorio de cosas. Claro, pero son pocos los tramos de río en Chile que están valorados como para recreación, como un espacio agradable, un espacio público que pueda usarse, ¿ya? Y yo creo que en esa línea hay también harto espacio para mejorar. Hay algunos parques fluviales, algunos bien bonitos, Caucaria en Copiapó, por ejemplo, que creo que están bastante bien logrados, ¿ya? Y en esa línea creo que hay bastante desarrollo urbano por delante. Ahí la pregunta que te voy a dejar planteada para irnos a la pausa, me la respondes después, es si es que el cambio tiene que venir, por ejemplo, en los colegios, enseñar un poquito más con respecto a esto, o el cambio tiene que venir ya derechamente legal, tiene que haber un castigo por no hacer o hacer algún tipo de acción en contra de nuestros ríos, de nuestros lagos. Estamos conversando con Óscar Link Lazo a propósito de estas inundaciones, algo que hemos visto usualmente en los inviernos, en el verano, obviamente en la zona norte. Vamos a seguir conversando en este ciclo de charlas a propósito del Congreso Futuro 2026. Seguimos en esta conversación con Óscar Link Lazo a propósito de las inundaciones y todo lo que conlleva. Y yo te hacía una pregunta, Óscar, antes de irnos a la pausa. ¿Hacia dónde tiene que apuntar la educación? ¿Hacia los colegios, hacia los niños? ¿O derechamente tenemos que buscar algo más suasorio, algo que nos impida, que nos disuada de hacer algo a través de una ley, una multa? A que haya alguien pegándonos un papel en la cabeza que nos diga ya, basta de esto. ¿Para dónde tenemos que ir? Mira, yo creo que es un problema, primero que nada, complejo. Ajá. Por lo tanto, hay que abordarlo desde múltiples perspectivas, hay que usar varias herramientas. Ahora, particularmente con la educación escolar, creo que hay que ser muy cuidadosos. Yo pienso que no es pertinente endosarles las soluciones a los niños, ¿ya? De problemas tan complejos. Y en eso, además, creo que particularmente en Chile tenemos que tener el sentido de urgencia pertinente para atender estos problemas que son reales, son graves y son ahora, ¿ya? Y entonces el llamado es más bien a los adultos a implementar las soluciones, por un lado. ¿Qué tipo de soluciones? No es que yo tenga aquí una varita mágica, pero claro, hay, por supuesto, ideas técnicas que debieran ser implementadas. Lo primero es fortalecer nuestros instrumentos de planificación territorial. Básicamente hoy día el territorio se regula, sobre todo en los espacios urbanos, a través de los planes reguladores comunales. Uh-huh. Se actualizan con una frecuencia muy baja, ¿ya? Es muy lento la modificación, la actualización, la modernización, y eso tiene que agilizarse. Creo que algo muy bueno que ocurrió en Chile fue el cambio de institucionalidad. El año 2021 se promulgó una ley que cambió a la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, Sí. a la CENAPRED. Senapred, claro. Y la CENAPRED crea toda una estructura administrativa Sí. muy adecuada, creo yo, para enfrentar los problemas. Porque va a venir a coordinar distintos ministerios que tienen que ver con esta temática, como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Sí. el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Agua, las municipalidades también. Entonces van a articular desde una perspectiva de la resiliencia, vale decir, Ajá. desde la prevención hasta la adaptación, pasando por el enfrentar la emergencia propiamente tal, todos estos actores, ¿ya? Entonces, creo que tenemos hoy día bien pensado, al menos en el papel, Ya. la estructura administrativa para atacar el problema. Ahora, en lo técnico, por supuesto que falta mucha información, creo yo, a la población. Claro. Y falta también, de alguna manera, ayudar, gatillar a que las personas tomen acción, se preparen debidamente. Hay ciertas localidades que hemos estado estudiando, sobre todo en el norte del país, donde yo entiendo, si vives en un desierto donde a veces llueve y siempre solo durante el invierno boliviano, Claro. es difícil que en junio yo me ponga a poner unas canaletas de agua lluvia en la Obvio. casa, ¿ya?
Y ahí es donde creo que se puede hacer mucha gestión, económicamente tampoco no muy relevante, Claro. pero que vendría a solucionar muchos de los problemas, a paliar al menos en los problemas. Cuando uno piensa en Senapred, probablemente más de alguien debe pensar en cuando uno está durmiendo 3, 4 de la mañana y el celular empieza a sonar como si fuera el fin del mundo, la alerta SAE, que es una de las implementaciones, de las tantas implementaciones. Por ahí también hay una porfía de la gente, como ver esta alerta y decir, ¿para qué? O sea, es de exagerado. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, el sistema de alerta como tal creo que es muy bueno y es valioso que Ajá, se haya logrado. obvio. Hay espacio para mejorar. ¿Ya? Donde tenemos el problema hoy día es que se están generando muchos falsos positivos. Vienen alertas a personas que no la necesitan. A Ya, mí también me ha sonado un par de veces, me ha despertado incluso en mitad de la noche por una inundación que está ocurriendo 20 kilómetros de mi casa. Pero está en la misma comuna. ya. Las alertas hoy día son comunales, ¿ya? Y eso está mal. Hay que cambiar el enfoque para esto. Creo que en base a las investigaciones que hemos hecho, es a la escala del barrio. Ya. Un barrio determinado no tiene las mismas necesidades ni de alerta, ni de preparación, ni de reconstrucción que otro barrio en la misma comuna. Y por lo tanto eso hay que acotarlo, hay que precisar más Claro. el mensaje que se está enviando. Ahora, uno piensa si se pudo geolocalizar a las personas por donde viven según su domicilio electoral para que vayan cerca de su local de votación a emitir su sufragio, ¿por qué no cuadrar o hacer un cuadrante más pequeño? No debe ser tan difícil. ¿Por qué crees que igual hay una demora en esto? Yo creo que Senapred está empezando, Ya. pese a que han pasado ya algunos años desde el 2021 donde se promulga esta ley. Sí. Está en fase de instalación. Creo también que tiene pocos funcionarios. Ujú. No sé cómo ir a hacer el esquema finalmente operativo, si es que se van a externalizar muchas de las funciones o si es que el Estado va a crecer para hacerse cargo de todo. Sí. Pero definitivamente con la cantidad de personas que tiene no es posible pensar en que se hagan cargo de todo lo que está Claro. establecido que tienen que hacer. Ahora, en términos de los mensajes de alerta, Sí. por supuesto que es técnicamente viable. Es decir, hoy día nos llega el celular. Cada celular tiene un GPS. Tal cual. Entramos en un tema delicado que tiene que ver con los derechos de privacidad. Claro, los que usos de datos. Los usos de datos que se ha discutido harto también en este Congreso Sí. por todas las tecnologías de información y la inteligencia artificial. Y quizás es algo que haya que analizar un poquito más, pero técnicamente se puede hacer, ¿ya? Y por lo tanto hay que buscar la forma también de aprovechar esas tecnologías en beneficio de todos. Si esto no es algo que pretenda violar la privacidad de las personas, es algo que pretende ayudarlas y que Claro. sería muy efectiva. Y salvar vidas, finalmente, Sí. que es la lógica de esa alerta. Sí. Oscar, se nos va acabando el tiempo, pero quiero preguntarte por 2 o 3 lugares en Chile donde deberíamos poner completa atención a propósito de las inundaciones. Yo sé que, a ver, la historia dice mucho. Las cosas que han pasado antes usualmente se repiten o vienen con más fuerza. ¿Hacia dónde deberíamos poner, no nosotros, no los periodistas, sino que las autoridades, el foco de posibles inundaciones, entendiendo que el verano se acaba muy pronto y se viene el invierno y empiezan a pasar cosas para que exista una reacción preventiva más que reactiva? Sí, yo creo que esto está relacionado con el clima, en términos más generales. En toda la zona norte de Chile, región de Antofagasta, región de Atacama, tenemos ríos que son intermitentes, que gran Ajá. parte del año incluso están secos, y allí tenemos tormentas convectivas que ocurren en muy poco tiempo con una alta intensidad de lluvia. En todas esas regiones hay que empezar de alguna manera a monitorear no solo la lluvia, sino que también a mapear las zonas que son más susceptibles de sufrir aluviones. Ya. Los aluviones del norte han sido un Terrible, drama sí. y se van a poder, o sea, de hecho se pueden repetir en el futuro. Entonces, hay un primer foco. Creo que los ríos de la zona centro-sur, desde Santiago hasta la Araucanía, están mayormente controlados en sus grandes crecidas, las más Sí. extraordinarias, por ríos atmosféricos. Todos hemos escuchado en el último tiempo esto. Los ríos atmosféricos tienen capacidad de descargar mucha agua y cuando esto ocurre con temperaturas relativamente altas,
en la zona cordillerana tenemos cuencas que reciben solo agua, Sí. y entonces el caudal de los ríos puede crecer muchísimo. Particularmente el río Tinguiririca y la Ruta 5 creo que son un tema que ha sido recurrente y al que hay que ponerle ojo. No podemos seguir diseñando con los mismos estándares de seguridad los puentes de la Ruta 5, por ejemplo, ya que de todas maneras por estar en carretera son estándares un pelo más altos que en el resto de los ríos y esteros y caminos, pero creo que hay que empezar a identificar esta infraestructura crítica, líneas vitales, y dotarlas de un estándar de seguridad más alto. Demora mucho en hacerse todo esto. Yo creo que las capacidades técnicas están instaladas hoy día en Ya. Chile. Es un tema de decisión, de inversión, y después creo que es relativamente rápido, pocos años. Bueno, es cosa de voluntad entonces, que muchas veces esa palabra se mezcla con ideología, con cosas, con trabas, que mejor no avancemos y bueno, acá está claro el problema y las soluciones también están bien explícitas. Qué bueno haberte tenido en este Congreso Futuro. ¿Es tu primera vez exponiendo acá? Es mi primera vez y fue una muy agradable experiencia. Bueno, te vamos a esperar de nuevo entonces en los próximos años porque de verdad tu conocimiento hace que podamos dar esta conversación. Antes de finalizar, yo te quiero hacer una pregunta. Te puedes tomar todo el tiempo del mundo para responderla porque debe ser una de las preguntas más difíciles que me toca hacer. Este Congreso Futuro tiene una pregunta rectora, que es humanidad, ¿hacia dónde vamos? Y te quiero preguntar a ti, ¿hacia dónde vamos? Qué buena pregunta. Yo intenté dar una primera mirada al final de mi exposición, diciendo que en el futuro vamos a tener gemelos digitales. Yo creo que esa es la palabra clave en estos temas. Hasta ahora, básicamente, creo que desde la ingeniería, la geografía, la geofísica, hemos sido capaces de capturar bastante bien los comportamientos del sistema físico, natural, que nos permite calcular bien las amenazas, el Sí. clima, las inundaciones, y eso está más o menos a firme. Pero tenemos que dar este paso de incorporar más ciencia social en los análisis de ingeniería, de manera que podamos ir a modelos de simulación que consideren todos los elementos de este sistema complejo que tiene que ver con el río por un lado, pero también temas sociales, demografía, el crecimiento poblacional y el comportamiento de las personas frente a la eventualidad. No es fácil, hay que empezar a recoger más información de cada hogar a nivel de barrio, Claro. y incorporar eso como reglas de comportamiento en modelos que nos permiten simular cómo se van a empezar a mover, cómo van a reaccionar y cómo van a ir coevolucionando entonces las personas, las comunidades ribereñas con los sistemas hídricos. Es impresionante que casi todas las personas a las que le he preguntado este cuestionamiento que se hace acá en Congreso Futuro parten siempre con tengo una duda, pero sí hay muchas cosas que hacer. Y eso es algo muy rico porque el ser humano tiene muchas cosas que hacer en medio de una era de la inteligencia artificial que nos estaba como dominando. Creo que acá se ha puesto de nuevo el foco en que tenemos que hacer cosas y eso es muy lindo. Oscar Link, te agradezco mucho esta conversación con TV Senado y esperamos verte de vuelta el próximo año, sin duda alguna. Muchas gracias. Y a ustedes la invitación es a que sigan con nosotros en este ciclo de conversaciones a propósito de la 15ª versión de Congreso Futuro. Que estén muy bien.